¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos en Vía X. En tu propia vía se abre la comunidad del pensamiento, pero para que bien lo sabes, para poder reflexionar con propiedad sobre el futuro que construimos, hay que conocer muy bien el pasado de donde venimos. Comienza el poder de la historia. Profesor, ¿cómo está? Señor Stock, bien estoy, bien. ¿Cómo está este verano lectivo? Caluroso. Pero parejito. Claro, la oscilación térmica se acabó. No por ser caluroso no le vamos a hacer el acto coletero, profesor. No, por supuesto. Suena la campana ya, Venga, tilín, venga. tilín, de nuevo. Y le entrego su manzana, profesor. Ya. Jugosita, Es. rojita. Es la colorada. Estamos Tres colorados. preocupados, profesor, con los altos índices de delincuencia. Mire todas estas portadas que han salido A sobre ver, la delincuencia veamos, en Chile, veamos, profesor. veamos. Mire, ahí están. 35 bandas delictuales, profesor. En Puerto Montt nomás. Se están contando muchas bandas, 8 bandas extranjeras dicen que al menos operan en Chile, profesor. La Fiscalía detectó la presencia de, por ejemplo, el Tren de Aragua, los pulpos, así se llaman, los espartanos, en el centro de la capital. También se georreferenció su rango de acción y los ilícitos que se cometen, en fin. Pero están repartidas por todo Chile, profesor. Y nosotros nos preguntamos, claro, la delincuencia va cambiando evidentemente con el tiempo y con las tecnologías, Claro, etcétera. sí. Pero estas bandas organizadas son nuevas en la historia de Chile, profesor. ¿Cuáles son las protobandas? El protocrimen Las organizado. protobandas, la protobanda. Buen nombre para una banda. No, son muy antiguas, por supuesto. Porque claro. nosotros nos acordamos de una teleserie de TVN que hablaba de los Pincheiras. Célebres Pincheiras, claro. Una de las bandas más célebres, al menos de la antigüedad chilena. Los hermanos Pincheiras, claro. Hasta teleserie le llevó, mira esta foto, Así profesor. es. ¿Se Ahí acuerda? están, Usted, claro. usted era asesor y guionista histórico Claro, de TVN, Sueños yo Mozos, ahí, ¿no? colaboré ahí haciendo una asesoría histórica. Ahora, finalmente, esta serie, más que una serie histórica, es una de época, que es un poco distinta. Ya. O sea, es más libre. Se Claro. inspiran en estos personajes y luego se hace lo que, digamos, las exigencias dramáticas mandan, ¿no? Pero antes que hablemos de los Pincheiras, que Ajá. existió realmente la banda Los Pincheiras, Sí. porque esto viene después, esto no comenzó con los Pincheiras. No. No comenzó en el siglo XIX o XX. No, claro, los Pincheiras corresponden a la época justo posterior a la independencia, que fue una Imagínese. época de dislocación social. A por decirlo principios de del algún siglo modo. XIX. Claro, pero esto es casi tan antiguo como nuestra historia. ¿En ¿no? serio? ¿En qué parte el crimen así? O sea, más a o ver, menos delitos organizado? o transgresiones han habido siempre, ¿no? Así, Ya. vamos a Caín y Abel Con si la uno quiere, naturaleza. ¿no? Claro. Claro. Ok, Eso. ya. Pero otra cosa es la organización de un grupo de sujetos para delinquir, ¿no? De manera articulada, una banda criminal. Ya. Esa es otra cosa. Y en el caso chileno, la idea del crimen y de las bandas criminales no es desde el inicio porque se confunde un poco con el periodo de la conquista, ¿no? El periodo de la conquista es un periodo, por supuesto, de guerra más o menos desatada y de movimiento de poblaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, es difícil distinguir entre los hechos militares bélicos y la delincuencia. Se parecen mucho, ¿no? Exacto. Sobre todo la empresa de conquista, que era una empresa, digamos, un emprendimiento más o menos personal en busca de ganancia económica. Y esclavitud, etcétera, como usted lo ha Exacto, explicado también en donde esta clase. la captura de poblaciones y el saqueo eran parte, digamos, de la práctica militar. En consecuencia, las acciones de guerra, tanto de las fuerzas españolas o hispano-criollas, como de las fuerzas indígenas, en cierto modo se confunden con lo que podrían ser bandas criminales. Claro. Esto durante el siglo XVI y buena parte del XVII, que es cuando se estabiliza, ¿cierto?, la frontera del Biobío y empieza un estilo de guerra de malocas y malones. O sea, el saqueo como una forma de hacer la guerra. Claro, no habían códigos militares como ahora, con los vencidos o con los prisioneros, ¿no? Aquí
Se Claro. mataba de lado y O lado. sea, el se código militar con el saqueaba, vencido era convertirlo en esclavo. Ese era el asunto. ni más ni menos, Claro, ¿no? entonces se trataba un poco de eso. Esas eran las acciones militares que se empiezan a hacer a partir del siglo XVII. En consecuencia, ¿cómo uno distingue? Además que era muy común, por ejemplo, la deserción de soldados, ¿no? Ya. En vista de lo difícil de la guerra de Arauco, de la situación de los fuertes de la frontera. Y estos armaban bandas, ¿no? Perfecto. Está ahí viene la todo palabra esto se mezclaba. bandido, bandidaje de la banda, obviamente. Sí, de por estas supuesto, bandas que se claro, organizaban claro. en O el torno- bandolerismo, ¿no? el Del bandolero. bandolerismo. También se le llamó vandalaje. Bueno, hubo muchos nombres. Que viene de ¿eh? los vándalos, ¿no? Más, Exacto, con B corta, claro. más antiguo, Eso ¿no? es, en esta idea como de un comportamiento totalmente antisocial, ¿no? Y que arrasan, ¿no? Entonces, durante la conquista y inicios de la colonia, las bandas criminales y la situación de guerra un poco se confunden. Yo diría que a partir del siglo XVIII, o sea, del 1700, se empieza a identificar como un fenómeno criminal aislado. Ya para esa época la guerra de Arauco se ha estabilizado. Esta idea del malón y la maloca también ha logrado apaciguarse, se han instalado los parlamentos, las negociaciones, ¿cierto?, entre indígenas y la corona. En consecuencia empieza a surgir un fenómeno ya más de bandolerismo propiamente tal. Y eso se nota, por ejemplo, hacia el 1750, el cronista jesuita Miguel de Olivares dice que en el territorio del Obispado de Santiago y hasta la frontera de Concepción existen alrededor, según él, una estimación de 12.000 bandoleros infestando los 12.000. campos, en una población que no llegaba al 1.000.000 de Y habitantes. esto eran criollos, básicamente. Claro, sí, sí. Al menos Sí, los sí, cabecillas. Sí, sí. Bueno, había una cosa bien compleja, porque la sociedad de la época, que estaba organizada estamentalmente, o sea, por niveles muy rígidos, dejaba fuera al mestizo, ¿no? A los que se llamaban las castas, o sea, aquellos que eran de mezclas étnicas o raciales, que no eran ni blancos, ni indígenas, ni negros, sino Ya. que eran mestizos, mulatos, zambos, etcétera. Que es nuestra población casi completa, ¿no? Que, o Somos sea, mestizos. claro, muchos ¿quién no aspectos. es mestizo en Chile a Claro. menos que venga llegando, ¿no?, del extranjero? En consecuencia, una gran cantidad de población queda, Perfecto. por así decirlo, fuera de la ley y del orden social. Y también desde el punto de vista económico, la hacienda, que es el Ya. gran núcleo económico, político, social de la época, no da trabajo a todos, ¿no? Y así se vestían estos. Esta era la usanza A ver, de a ver, la a época, ver. ¿no? Un Veamos, guerrillero veamos. del siglo XVIII, Ah, bueno, ¿Ah? ese es el Poncho, vestuario del campesino de la hojota época, ¿no? y fusil. Claro, con el bonete maulino arriba de la cabeza. Estas Sí. armas obviamente las sacaban del ejército realista, ¿no? ¿Cómo O sea, las armas en un comienzo, en su gran mayoría de los bandidos o bandoleros, son armas blancas, ¿no? El cuchillo, la lanza. El uso de armas de fuego es un poco posterior, claro, tiene que ver ya el periodo de la conquista. Y en particular se populariza entre los bandoleros el choco. El choco. El choco es la fusil escopeta recortada. cortado. Esa Claro. era la banda o sea, el arma regalona de los bandoleros, ¿no? Y eso Ya, era porque el choco de la ajo en munición, poncho, ¿no? la munición salía de Los para perdigones, todos ¿no? lados. El perdigonazo, claro. Claro. Esa era como la clásica, ¿no? Como ahora puede estar la Glock de moda o cosas así. Bueno, era el choco. Entonces, hay una población flotante, por así decirlo, en la época, que se desplaza a lo largo del territorio buscando trabajo de temporada en las faenas agrícolas. Ya. Es una población transhumante. Y esa población está poco sujeta a la autoridad y a las prácticas, se supone, entre comillas, civilizadas que deben tener Profesor, los sujetos. ¿y estos 12.000 bandas organizadas que habían en esta época, a quiénes asolaban? ¿Cuál era A ver, su pillaje? ¿Hacia dónde sí, estaba por dirigido? ejemplo, una cuestión muy común de la época del bandolerismo era el robo de animales, el abigeato, ¿no?, el cuatrerismo. Esto porque, bueno, había una gran cantidad de ganado en Chile. De hecho, una cuestión importante del bandolerismo es que es montado, ¿no? Eso le da gran movilidad. Y era fácil de robar el ganado y fácil de transportar porque se mueven solos, ¿no? El botín se mueve, tiene patas. Y había circuitos de tráfico de animales, ¿no? De hecho, las mismas haciendas a veces compraban estos animales robados a la mala. O también había un tráfico muy intenso con la Araucanía, ¿no? Que se cruzaba la frontera y se cambiaban animales, por ejemplo, por ponchos mapuche, ¿no? Ya.
Había todo un circuito muy interesante, incluso llegaba hasta Argentina. En esa época los mapuches cruzan a las Pampas y llegan a la frontera de Buenos Aires. Sí. Bueno, también había mapuche, Sí. el Gualmapu era también Era hasta gigantesco, Argentina. entonces eso genera un circuito de comercio en el cual se reducían, por decirlo de algún modo, estos robos, ¿no? Estos salteos. Entonces eso era muy común y lo otro, bueno, los salteadores de camino. Un clásico, ¿no? Asolaban los caminos, en particular, hay que pensar que el Valle Central en esa época estaba más o menos despoblado, en esa época se empiezan a fundar ciudades justamente para resolver esta situación. Ahí salen estos bandoleros de Teno. Exacto, la zona de Teno en Curicó, unos cerros, los cerrillos de Teno, que eran ideales para poder guarecerse, ¿no? Para esconderse. De hecho, Chile en esa época estaba lleno de espacios que permitían guarecerse. La montaña, sobre todo, ¿no? La precordillera. Exacto, exacto. La ceja de la montaña, como le Sí, decían. porque había harto verde, harta agua Y bueno, no había muchos y caminos. lo escarpado del territorio, la posibilidad de pasar a la otra banda, como se le decía, y también la frontera del Biobío. Arrancarse, profesor, ¿no? Al Biobío y de ahí ya no te pillaban más. Claro, y la zona del Maule, bien sabemos, ¿no? Es más baja el paso del Maule. Es fácil llegar a, como usted dice, a Argentina. Ah, claro, sí, a medida que se baja al sur, digamos. Por la laguna del Maule. Claro, la cordillera es menos alta. Oiga, profesor, Sí. entonces no ha cambiado nada en el sentido de que la delincuencia, esta delincuencia organizada campea cuando no hay Estado. Exacto, ese Ante es la el ausencia asunto. de Estado. Ese es el asunto. Falta de Estado y falta, por decirlo de un modo muy general, de integración de una gran cantidad de la población, debido a lo mismo, ¿no? Entonces, trabajos irregulares, ¿no? Una situación precaria, muy móvil, falta de arraigo. Ya. Y ahí surge el bandolerismo. Y en ese sentido, en el siglo XVIII hay condiciones para aquello. Entonces, se da una especie de epidemia de bandolerismo. Y ahí surge el Guaso Raimundo. El Guaso Raimundo es posterior. Es posterior. Los que son de esta época como banda criminal y que aparecen en los bandos, ¿no? Que eran los documentos públicos que levantaba la autoridad, era una banda justamente de la zona de los cerros de Teno que se llamaban los Pelacaras. Los pelacaras. Pelacaras maulinos. Me imagino por qué le pusieron pelacaras. Eso. Estos eran salteadores de caminos, ¿no? Básicamente, Ya. pero también atacaban las haciendas. Y bueno, lo que hacían estos sujetos, según informa la autoridad de la época, en particular el gobernador Amat y Juníent, Ya. era que, bueno, asaltaban a los viajeros, los despojaban y luego los asesinaban, y posteriormente de asesinarlos, no contentos con aquello, les arrancaban la piel de la No le cara puedo creer, para profesor. dificultar la identificación. ¿Estos son tan malos como los del narcotráfico? O sea, eran pésimos. ¿Y de qué época estamos hablando acá, profesor? 1750, mediados del siglo XVIII. Los pelacaras. Los ¿Y pelacaras. estos pelacaras eran también mestizos, hijos de criollo? En buena medida sí, o sea, estos grupos que quedan un poco fuera de la sociedad, ¿no? Que andan moviéndose, buscando trabajo, bueno, fácilmente caen en el delito, ¿no? Ya. Esto no es para justificarlos, pero sí para comprender cómo se producen procesos que generan bandidaje masivo. Y este ¿no? bandidaje, este es Mateo, ¿cuánto se llama este Mateo? No, él Manuel es... D'Amato, ¿sí este, no? A ver, veamos quién es este caballero. Va a tener que ponerse la guardia. Vamos a poner los bifocales. Ese Ese es Amati Junían, sí, Amato sí, Junían. sí. Él es un gobernador español de la época, un Ya. catalán, que impone mano dura, ¿no? Ya, pues sí, porque estos pelacaras tienen que haber sido... Exacto, Así igual exacto. que ahora, causar mucho escosor en la ciudadanía. No, temor, ¿no? Y Terrorífico. empieza a haber violencia en las ciudades y sobre todo, por ejemplo, en las haciendas, donde no hay defensa y los mismos hacendados se organizan y forman sus propias bandas, por así decirlo, o peor aún, entran en connivencia con los bandoleros pagándole una cantidad de dinero por lo que hoy día podría denominarse protección. Igual que la mafia, profesor. Exacto, Hasta al entonces día son de los hoy. mismos bandoleros los que extorsionan, ¿cierto?, a los hacendados para que les den un pago y así no atacarlos y de algún modo también defenderlos de otros grupos. Entonces eso es, como tú bien decías, ausencia del Estado. ¿Y qué hizo este caballero, este gobernador? Bueno, él empieza a perseguir la delincuencia con mucha fuerza y él, entre medidas que toma, es, por ejemplo, la creación del primer cuerpo policial de nuestra historia, que eso es la Compañía de Dragones de la Reina, ¿no? Ya. Es el antecedente de los cuerpos policiales chilenos. Antes no existía, estaba el ejército que podía cumplir labores policiales o de control social o de represión. Pero en este caso un cuerpo en particular y tiene que ver con que él, estando en Santiago, debe dirigirse a la frontera del Biobío, que era como el principal trabajo de los gobernadores españoles en la época, y debe irse con cierta tropa
y la ciudad de Santiago va a caer más o menos desguarnecida, esto hacia fines del 1750, y hay un grupo de reos van a ser ejecutados, porque una de las Ya. medidas que él toma son penas severísimas. Por ejemplo, en esa época el Cabildo presenta ante a la Real Audiencia, que eran los tribunales de la época, un proyecto que dice que a la primera reincidencia los delincuentes iban a ser marcados a fuego en la espalda Ya. y a la tercera ahorcados en la plaza pública. Así nomás. Así nomás. Ya. Así nomás. Bueno, en cierta situación, en una ocasión se van a ahorcar un grupo de delincuentes en la Plaza de Armas de Santiago. En la Plaza de Armas se ahorcaba gente y quedaban Mira. los cuerpos tirados ahí para que los reconocieran los parientes. Ahora, en esta misma Plaza Armas... Ahí Santiago, mismo, estamos ahí viendo. mismo. Y había el rollo de justicia, que era una especie de palo, ¿no? O sea, como un pilar, que eso se instala con la Fundación de Santiago, en la cual eran amarrados los sujetos que iban a ser sometidos a castigos públicos, como por ejemplo de azotes. Ya. ¿No? Esa era nuestra Plaza de Armas, tengo una idea, ¿no? Al costado del actual edificio de correo estaba la cárcel, ¿no? Entonces era muy Perfecto. común estos espectáculos. Amanecían tipos muertos, debido a la delincuencia, y eran expuestos ahí. Oiga, qué susto, profesor. En esta época, ser hacendado, tener una hacienda, irte con tu familia a este western, a este far west, Sí, ¿no? muy y que de complicado. repente llegaran estos bandidos, estos miles de bandas de bandidos, y te asolaran ahí, tu familia y todo, ¿no? Sí, era muy complejo por este grupos sociales que estaban en esta vida, digamos, muy precaria, transhumante, ¿no? De vagabundaje, y también el tema de los desertores del ejército, ¿no? Entonces Ya. era Tema la verdad, un tremendo, espacio caldo de peligroso. cultivo. Y Claro. este otro gobernador de apellido Sañartu. Ah, claro, no. Luis Manuel de Sañartu fue un corregidor, Ya. que lo nombra Gili Gonzaga, que es un poco el sucesor de Amat, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la... Ahí está don Luis Manuel de Sañartu, el corregidor de Calicanto. ¿Estos usaban peluca o eran? Sí, no usaban O se peluca, encrespaban. no tenían los rulos así. Ah, ya. No, la peluca era como una muestra de clase social alta, ¿no? Claro. De ahí vienen los pelucones Claro, del usar 19. el pelo largo era de clase social alta. Sí, porque había que significaba cuidárselo, que no po. tenía animales dentro de la cabeza. Exacto. En cambio, los pobres se pelaban porque no tenían... Por las alimañas. por las ¿no? alimañas que... Por los bichitos. Yo sería un noble. No, un caballero así, pero de rancio. Ahora al revés la cuestión. No se cantan Más o el pelo, menos. porque- Bueno, claro, los pelucones no eran los coléricos, sino que eran los pitucos. Y bueno, Sañartu es nombrado corregidor de Santiago. Un corregidor es un cargo que ya no existe, que tiene que ver como con ser el gobernador de la provincia, con funciones administrativas, pero además con funciones de control policial, corregidor y justicia mayor. Ya. Entonces, él es el encargado de la represión del delito y él lo toma con mucha fuerza. ¿En qué época me dijo que estamos hablando? Él es corregidor entre 1762 y 1782. Ah, ya, todavía estamos... 20 años todavía en el estamos cargo. En el siglo XVIII. Todavía en el 20 18. mira. Y él se larga a reprimir la delincuencia con mano dura, ¿no? Y él ve que la represión de la delincuencia no solo tiene que ver con el orden social, sino que tiene que ver también con disciplinar la mano de obra, ¿no? Que no anden por ahí sueltos estos loquillos, ¿no? Viviendo del crimen y siendo, como decían en la época, unos vagos, ociosos y mal entretenidos, ¿no? Que era como la calificación de estos personajes. Entonces tiene también un fin económico y podríamos decir, entre comillas, según la mentalidad de la época, civilizatorio. Entonces él dice, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y empieza a perseguir al bandidaje, pero también a los vagabundos y los ociosos. De hecho, se venía a este sector de Bellavista, ¿no? Que era la chimba de entonces, a las chinganas, a arrear con todos los borrachos, ¿sí? ¿no? Claro, llegaba con su bastón y todos temblaban, ¿no? Se acababa la Claro, fiesta. el lado norte del río Mapocho, exacto. todo pasando, ¿no? Como decían los electrodomésticos, se acabó el sabor, se acabó el marisco, ¿no? Llegaba él y arreaba con todos estos malentretenidos. ¿Y qué hacía con ellos? En vez de enviarlos a la cárcel o someterlos a castigos físicos, que era lo común en la época, los ponía a trabajar en obras públicas, Ya. trabajo forzado. Ni siquiera instalaba cárcel, él decía que no necesitaba cárcel, que le bastaba un par de grilletes. Bueno, el puente Calicanto se hizo con este tipo de mano de obra, ¿o no? El puente de Calicanto, los tajamares del Mapocho, el Palacio de la Moneda, ojo. Ah, también se hizo con, una cantidad, con mano bandolera. Exacto. Y él los ponía ahí a trabajar, mira. ¿no? A punta de azote. Y de esa manera él combatió, digamos, este flagelo, por así Aquí está el decirlo, de la homenaje a época. Sañartu del puente Calicanto. Si uno pasa por ahí, claro. Sí, puede leer sí. esta placa, ¿no? En honor a este caballero, Manuel de Sañartu, auxiliado por aborígenes, esclavos, negros, mulatos, mestizos y presos.
dice esta nota. Ahí ¿no? está, po. Se habilitó Ellos la son. obra Ellos en son. 1779. Errores humanos y furias del Mapocho la destruyeron en 1888. Claro, Sí. duró un siglo Sí, sí, sí. y hasta el día de hoy uno se pesa que no que hayan destruido el No, es Caricato. terrible, eso se Estaría debió como, imagínese, sí. un monumento vivo ahí. No, era un puente impresionante, así una de las más grandes ¿Dónde obras. está, profesor? Estaba justamente en la altura más o menos donde ahora se ubica el Mercado Central. Ah, ¿dónde está el metro Calicanto? Que es el Exacto, puro metro, sí, el honor en al esa metro. zona. Era un puente que era- magnífico, ahí mira está. qué No, si era lindo, era, gigantesco. profesor, el Era puente lejos Calicanto. la obra arquitectónica más importante del periodo colonial. ¿Y este Era está hecho con, impresionante. verdad que está hecho con huevo? ¿Se pegó Bueno, con así huevos? dicen, ¿no? Que se usó como pegamento para la argamasa. Este puente se destruyó debido a la canalización del Mapocho, que apretó el cauce, ¿no? Antes el cauce muy abierto, de hecho por eso es tan grande, porque como se sabe, el Claro. río Mapocho y muchos ríos chilenos son de un cauce estacional, que durante buena parte del año es apenas un hilo de agua, pero cuando sube el agua, ya Cuando sea por se enoja, deshielos o por temporales, se cae el mini, convierte se en cae una el mini al bestia, agua. ¿no? Claro, y se va todo un poco al carajo. Y además por eso era tan grande. eran dos brazos el Mapocho. Claro, Y además. la Alameda era el brazo sur, digamos, y Claro. el brazo principal que queda. Que es el actual. El que sí, queda en el sí. actual. Entonces, bueno, Sañarto hace esto, ¿no? Este Ya. rol, digamos, civilizatorio, de orden público y de represión del bandidaje. Perfecto. Como un gesto muy completo. Ya, y estamos todavía en el siglo XVIII, en el Sí. siglo XIX, esto, siguió este bandidaje, profesor. Sí, Porque sí. además, usted hablaba de la economía, pucha que tiene que haber sido salado para ese Chile, no tener haciendas que produjeran o no poder transitar libremente hacia la zona del Maule, una Exacto. riquísima zona más agrícola, Exacto. el Biobío, etcétera, hasta llegar a la frontera que está en el río sí, sí, el sí, Biobío, sí. precisamente, ¿no? Y por un gran porcentaje de la población que no estaba sujeta a un trabajo formal, ¿no? Entonces, en ese sentido, se iba en contra de los intereses económicos de las autoridades. ¿Se pagaba impuestos en esa época ya o no? Sí, no, claro, sí se pagaban. Claro, impuestos, imagínese, todo el impuesto que no, se pues iba. estaban todos fuera, claro, y haciendo todas estas actividades ¿Y criminales. la ¿no? Panamericana de hoy fue el primer camino? Esa Panamericana que hasta hace pocos años era para allí para acá nomás, ¿se acuerda? En los años 90. El camino al sur, hace digamos. 30 años, sí. Sí, claro. Sí, La sí, la sí, ruta sí. 5 O, por que ejemplo, el camino al paraíso también. Ya. Toda la zona de Lo Prado, la cuesta de Lo Prado, infestada de bandoleros. Ah, claro. Sí, no, Claro, porque el es- puerto venían los barcos cargaditos Exacto. y las carretas cargaditas con cosas del puerto. ahí, Claro, ¿no? y las zonas montañosas eran ideales para, Claro. digamos, para hacer sus guaridas. Mira, ¿no? ahí está esto del Camino a Valparaíso, profesor. Es una ilustración del Camino a Valparaíso. a ver. Con las carretas, imagínese toda esta gente. Ah, claro, y como bien se puede ver ahí, la cordillera de la costa era perfecta, ¿no? Claro, para esconderse y para asaltar. instalarse. Sí. Desde arriba, ¡buah! Se dejaban Así es, caer. así es. Pasaba la carreta de bueyes esa cargadita del puerto. Sí, Y, sí, ¡buah!, sí. se tiraban Así encima. que esos eran los espacios del bandolerismo, ¿no? Ya. Es súper interesante porque el bandolerismo, por supuesto, aumenta en intensidad por un contexto histórico que lo digamos, favorezca. Y, por supuesto, las situaciones de enfrentamiento militar eran ideales. Ya. Hay un caso que es súper interesante, por ejemplo, el año 1762 un alzamiento mapuche y el 69 un alzamiento pehuenche. Y esto generó gran conmoción y se intentó reclutar tropas porque no había suficientes soldados para enfrentar, ¿cierto?, esta amenaza. Y la autoridad, en vista de eso, se le ocurre, ni más ni menos, el gobierno de Willy Gonzaga, de crear una compañía militar de malhechores. No. Agarran delincuentes y Ya. forman un grupo militar para combatir a los pehuenches. Ya. Esto lo cuenta el historiador Carballo Goyeneche, que además él combatió en la frontera en esa época, y se crea porque no había tropas, ¿no?, para enfrentar esta situación y para aprovechar al delincuente de alguna manera, al estilo de... ¿Y eso se les perdonaba alguna falta? Evidentemente, A claro, cambio de claro, eso, me imagino, claro. ¿no? Y bueno, y lo que dicen las crónicas es que la conducta de estos sujetos fue atroz, ¿no? Chuta, imagínese, Que- con claro, poder que eran- y todo. Sí, sí. Además, poca disciplina militar, me imagino que tenían. Pocaza, como que los lanzaban así, haz lo tuyo. Claro. Entonces Como eso esos perros, muestra... esas jaurías, así, Claro, claro. Oiga, profesor, se nos acaba el tiempo, pero dejemos pendiente este tema que es muy interesante, porque falta hablar de los Pincheira, que con Sí, la claro, cual empezamos claro, esto, claro. que tiene toda Sí. una historia detrás, ¿no? Más Sí, allá de la sí, teleserie. Sí.
Sí. Pero lo que significó esta banda también. ¿De qué Sí. época estamos hablando los Pincheiras? ¿De Los qué siglo? Pincheiras son un producto de las guerras de independencia. Ah, es mucho y más eso es súper adelante. interesante porque Ya. las guerras de independencia tuvieron entre muchísimas consecuencias. La más importante es la emancipación de Chile, la proliferación del bandidaje debido a la dislocación de la sociedad en vista de la guerra. Y de ahí surgen los Pincheiras, entre varios otros. Ahí está, por ejemplo, Neira también, ¿no? Neira. El Guaso Neira. Claro. Y en cierto modo nuestro Manuel Rodríguez, que no era un bandolero, pero que sí se relacionó con los bandoleros para armar sus grupos Y guerrilleros. ahí ya no se llamaban bandoleros, sino que se llamaban montoneros, porque andaban en montones. Exacto. Entonces se da un Esta curioso ilustración cruce es de Neira, claro, supuestamente. entre bandidaje y guerrilla, ¿no? Mire Entre qué violencia interesante. política y violencia criminal. ¿Le parece que lo hablemos en la próxima clase, profesor? Por favor, ¿Nos me tiene encantaría. ¿Nos tiene algún libro para introducirnos en este tema? Así, ¿alguna Mira, tarea para la casa? Sí, a ver, yo creo que ahí es interesante, por ejemplo, hay unos libros del historiador Eric Hobsbawm que habla de este fenómeno del bandidaje y el cruce con lo político, por así decirlo, ¿no? Ya. Esta cuestión media rara, que se llama rebeldes primitivos, ¿no? Que es un concepto que él Está instala. bueno, ¿no? está bueno. Ese es un libro maravilloso con muchos Perfecto. casos a través del mundo Ahí tenemos la de portada, esta profesor. situación. Eric, el gran pensador también. Aquí Gran interesante, gran lo ve historiador. desde afuera, ¿no? Sí. Este historiador ya Sí. contemporáneo, Y pero que está acá nosotros centenario casi. vamos a experimentar aquello, ¿no? Muy bien, profesor. Suena la campana. Ahí está el bandolero de la campana, profesor. Ese bandido. Ese bandido. Lo seguimos en la próxima clase, profesora. Nos vemos. El crimen organizado, segunda Eso, parte de nuestra eso. historia. Seguimos los con los protocriminales organizados. Vamos. Que esté muy bien, profesor. Hasta Tú la próxima. también. Chao. Hacemos una pausa y seguimos conversando en este Living Ciudadano. No te vayas de la sintonía.